Quiero insistir un poquito. Mateo capítulo 6. He estado hablando con ustedes un poco sobre Jesús cuando nos enseña a orar. Nos da puntos fundamentales para que la oración sea efectiva, muy efectiva. En Mateo capítulo 6, verso 10 dice: venga tu reino. Ya los que estuvimos el viernes pasado hablamos un poquito del reino de Dios. Pero luego dice: hágase tu voluntad, o sea, hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vaya conmigo a una cita más. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, mire qué importante es la voluntad del Señor. Estamos en 1 de Juan 5, 14. Si demandáremos, dice esta versión, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a ver la versión de las Américas. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No si pedimos cualquier cosa, sino si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Esa versión dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces me llama la atención que Jesús, cuando nos enseña a orar, porque el éxito de la oración es la respuesta divina. Si oramos es porque esperamos una contestación, una respuesta de parte del Señor. Y entonces cuando Jesús enseña a orar ahí en Mateo que leíamos, Jesús dice: vosotros oraréis así. Verso 9: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La voluntad de Dios, el propósito de la oración es estar en armonía con Dios, para que lo que nosotros pidamos nos lo conteste. Y entonces dice, arregló seguido después de venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando estudiamos la voluntad divina, déjeme leerle algunos aspectos importantes de la voluntad divina. Cuando leemos un poquito los diccionarios, la voluntad divina, la voluntad de Dios, que es la disposición que Dios tiene conforme a sus decretos y designios, podemos dividirla como la voluntad eterna de Dios. La voluntad eterna es la voluntad creadora y redentora de Dios. Esa voluntad que fue formulada desde la eternidad y que, basándose en sus hechos y consejos, se manifiesta en la creación, en la formación del hombre, en la redención y en la unión que Él quiere con los redimidos. Esa es la voluntad eterna de Dios. Vamos a bajarle el monitoreo, por favor. Pero también se divide y
en la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad esa prerrogativa que Dios en su soberanía y conforme a sus consejos concede al hombre para que se actúe de acuerdo al libre albedrío. Si algo es interesante e importante entender, es el libre albedrío que Dios nos ha dado, la libertad de acción. También la voluntad de Dios la podemos dividir en la voluntad preceptiva de Dios, que esto no es otra cosa que la predisposición o la voluntad divina expresada en los mandamientos, estatutos y profecías que están en las Escrituras. También nos vamos a enfrentar a la voluntad soberana de Dios. Esa voluntad soberana es aquella predisposición incuestionable e irrevocable de Dios. Aquello de que Dios quiere, que Dios lleva a cabo sus planes y decretos en la historia y en la vida de sus hijos. Y por supuesto la voluntad revelada, que es lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a entender algo que me llamó poderosamente la atención. Fíjese que cuando Pablo habla de la voluntad de Dios, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 9, dice, hablando el apóstol Pablo, dice en el verso 19, porque ahí él está hablando, vamos a ir a Romanos 9, 19, dice, me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Y mire la pregunta que hace Pablo, ¿quién puede resistir su voluntad? ¿Quién puede resistir su voluntad? Cuando hablamos nosotros, voy a leerle a usted, vamos a buscar también Daniel capítulo 4, versículo 35. Y allí en el libro de Daniel dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Ahora, dice allí en Daniel, vamos a poner Daniel capítulo 4, verso 4:35, dice, yo quiero que observe usted, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, por favor lea conmigo detenidamente, nadie, ¿qué dice? Nadie puede detener su mano o decirle ¿qué has hecho? Vamos a parar un poquitito en este verso. Lo que está diciendo el profeta es que la voluntad de Dios se hace en el ejército del cielo y aún en la tierra, y que no existe fuerza capaz de detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Pablo dice allí en Romanos que leímos capítulo 9, 19, ¿quién resiste su voluntad? Está hablando de la voluntad soberana de Dios. Lo primero que quiero decirle a ustedes es que nadie puede detener la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí está conmigo esta noche? Nadie puede detener la voluntad de Dios. Dios tiene el poder y la capacidad de hacer su voluntad. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué tenemos que orar que se haga su voluntad? Si nadie puede detener la voluntad de Dios. Como dice ahí, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y es donde vamos a entender nosotros
que en la soberanía divina, en la mente maravillosa de Dios, ese Dios que nadie puede detenerlo, que nadie puede decirle por qué haces así, que nadie puede, porque Él en su voluntad, la voluntad de Dios no puede ser resistida, pero Dios puede hacerlo. Escuchamos una palabra ahí que me llamó la atención que decía, y yo lo puedo hacer. ¿Sí lo escucharon? Pero Dios dice, no, pero yo quiero que ustedes lo hagan. Y entonces hay un juego entre la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios puede hacer, porque no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer que nosotros le amemos. Dios puede hacer que nosotros le sirvamos. Dios puede hacer que nosotros le obedezcamos 100%. Pero en la soberanía divina, Dios estableció el libre albedrío. Y entonces dice Dios, cuando Jesús enseña a orar y dice, ustedes tienen que saber que Dios les ha dado a ustedes la libertad de escogencia. Cuando nosotros hablamos del ser humano, Dios le ha dado al ser humano, dice, esta es la condenación que vino al mundo, la luz, pero los hombres amaron más. Usted va a encontrar en la palabra del Señor que hay un juego entre la libertad, entre la voluntad absoluta de Dios y el libre albedrío. Por eso Jesús, cuando en el Padre Nuestro nos enseña y dice, mire, como lo que Dios quiere es contestarle sus peticiones. Lo que Dios quiere es que todo lo que ustedes le pidan, en cualquier cosa, lo leímos, en cualquier cosa que le pidamos, tenemos las peticiones de Él. Entonces Dios quiere que ustedes voluntariamente, en el ejercicio de su libertad, ustedes deseen hacer la voluntad de Dios. Dios, me recuerdo yo escuchando, bueno, entre tantos años de estar en el Evangelio, cuando uno es recién convertido y está uno entrando en esta fe, es como cuando uno nace y uno comienza la vida. Tal vez uno comienza a gatear, uno comienza a caminar y gatear, pues gatear como bebé. Y de repente uno encuentra una mosca muerta ahí en el piso y el niño, y uno tiene que ir, hey, eso no te lo comas, porque el niño no discierne. Y me recuerdo que recién convertido, yo escuché un predicador que dijo, Dios me agarró del cuello y me puso contra la pared y me dijo, o me sirves o te mato. Y yo dije, Dios mío, qué tremendo. ¿Quién no le sirve a Dios así? A raíz del tiempo me he dado cuenta que eso no pudo haber sido así. Dios a nadie obliga. Dios a nadie forza. Porque Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, la libertad de escogencia. Me imagino que usted está aquí hoy porque usted quiso estar aquí hoy. Porque a nadie lo agarró Dios del pelo y le dijo, vas a la iglesia y no, voluntariamente. Porque si algo es hermoso de la relación de Dios con nosotros, que Dios podía forzarnos. Porque la palabra del Señor, fíjese que los ángeles obedecen. Los ángeles, Dios les ha dado a ellos, obviamente es un trato diferente, pero los ángeles hacen su voluntad. Y en el libro de los Salmos, me parece que el Salmo 108 dice que ellos hacen y después preguntan. Dios les dice a la derecha y todos a la derecha, y después preguntan, ¿sabes tú por qué? No, pero a la derecha todos. Es igual que nosotros. Dios nos dice, haz esto, y nosotros lo hacemos, y después preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Verdad que así somos? Dios te dice, haz tal cosa, lo primero que sale de nuestra boca, Señor, ¿por qué? Y nosotros tenemos la opción,
Por eso le leía la voluntad de Dios permisiva. Es esa, déjeme, porque quiero hablar un poquito sobre eso con usted, de que el éxito de que tu oración sea contestada es que pongas de acuerdo tu petición con la voluntad de Dios. Si tu petición no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no te oye. Eso es lo que dice Juan. La voluntad permisiva de Dios es la prerrogativa que Dios en su soberanía y conforme a sus designios y consejos concede al hombre para que actúe de acuerdo con el libre albedrío que le ha dado. Por eso es que muchas veces nosotros, esa frase que se usa mucho en el argot normal, ya estaría de Dios. Dice, me paró la policía, pues ya estaría de Dios. No estaba de Dios. Es que hiciste algo violando la ley, por eso te paró la policía. Dice, es que me enfermé, ya estaría de Dios. No, es que te descuidaste. Es que no fuiste lo suficientemente precavido para ciertas cosas. Entonces, esa soberanía de Dios que nos permite a nosotros, y vea usted por ejemplo a Jonás, que es el ejemplo clásico de la soberanía y la libertad. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, es la voluntad absoluta de Dios. Pero Jonás dice, voy a Tarsis. Y Jonás agarra el barco y usted sabe la historia, cómo se va para Tarsis. Lo sorprendente es que Dios se lo permite. Dios dice, está bien. Yo pienso que, déjeme imaginar un poquito, en el cielo Dios sabe los designios de Dios, y Dios dijo, Jonás ve a Nínive, y todos en el cielo, los ángeles dijeron y le dio una orden al profeta, va a ir a Nínive, y todos ven que agarra para Tarsis. Y entonces todos voltean a ver a Dios, como diciendo, le dijiste Nínive y él va para Tarsis. Y Dios, déjeme imaginar, no me pide el verso, y Dios les apacha el ojo y le dice, déjenlo, tranquilo, va a ir a Nínive. Pero en la voluntad permisiva y en su libre albedrío, él necesita un trato especial. ¿Sabe usted por qué Dios nos trata? Porque usamos nuestro libre albedrío. Porque muchas veces Dios nos dice, esta es mi voluntad, pero nosotros decimos, sí, pero yo no quiero ir a Nínive. Es más, si encuentro un boleto en el barco que va para Tarsis, ya estaría de Dios que me vaya para Tarsis. ¿Y cuántas veces ponemos señales, señales para salirnos con nuestro deseo? Pero, ¿por qué Dios permite eso? Fíjese usted que de pronto yo cuando leí el Padre Nuestro, y voy a repetir ese verso que le leí al principio, que es tan importante, porque si nosotros lo analizamos despacio, nos damos cuenta por qué muchas peticiones Dios no las contesta. Primero de Juan capítulo 15 dice, y esta es la confianza, verso 14, que tenemos en Él, que si demandáremos cualquier cosa, alguna cosa, no está poniendo solo cosas espirituales, no está poniendo solo cosas físicas, cualquier cosa, conforme a su voluntad, nos oye. Entonces, si Dios te oye, te garantiza respuesta. Pero si Dios no te oye, no habrá respuesta. Y me puedo pasar la vida en una petición, y si Dios no me oye, no habrá respuesta, porque dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéremos, que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho al Señor. El éxito de la oración es que Dios me conteste. El éxito de la oración es que Dios me oiga. El éxito de la oración, entonces yo quiero saber, Señor,
mi oración no quiero perder mi tiempo orando, Señor, y que tú no me escuches. Entonces me pregunté, Jesús nos enseñó a orar y nos dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora esta noche yo quiero platicar con ustedes por unos minutos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale al que está a su lado, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo le voy a pedir conforme a su voluntad? Yo tengo que averiguar en la palabra del Señor, y por supuesto no voy a lograr recorrer todos los versos que hablan de la voluntad de Dios, pero quisiera por lo menos darle unos cuantos versos para que nosotros en un momento dado empecemos a decir, ya sé por qué Dios no me contesta, o ya sé por qué Dios sí me va a contestar. Vea conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahí el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Diga conmigo, santificación. Y entonces dice, es decir, que os abstengáis. Fíjese cómo la Biblia dice que nuestro enemigo, hasta cierto punto más fuerte, no es Satanás, no es el diablo, no es que el diablo, no, perdón hermano, el diablo nos hace los mandados. Nuestro enemigo más fuerte es nuestra propia naturaleza. Nosotros, hermanos, estamos revestidos. Yo quiero recordarle, por ejemplo, en el capítulo 7, vaya conmigo al capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo habla, hermano, de la situación que él experimenta. Romanos capítulo 7. Ahí Pablo hace un detalle, pero bárbaro, completo. Voy a leer versículo 15, Romanos 7:15. Mire lo que Pablo dice: porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. De pronto Pablo se está enfrentando a su condición. Y me voy a adelantar a un punto que quizás platique otro día con ustedes. Por eso dentro del Padre Nuestro, Jesús dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice, y no nos metas en tentación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús está diciendo, ustedes cuando oren, díganle que no son fuertes para la tentación. Reconózcanse débiles. Reconózcanse que no la van a hacer, porque en el Padre, no me metas en tentación. ¿Qué le está diciendo? Voy a caer. Si me metes en tentación, voy a tener problemas. Porque, hermano, el reconocimiento personal de impotencia, me llamó mucho la atención que hoy también una palabra dijo, sin mí, la dependencia total. En el Padre nuestro, Señor, no me metas en tentación, quiere decir, Señor, yo dependo de ti, de tu gracia, de tu fuerza. Y si tú me metes en tentación, Señor, ya me arruiné. No me metas, no nos metas. Entonces Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, esto hago. Verso 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Verso 17. Así que, oiga lo que Pablo dice. Es que esto hay que entenderlo, hermano. Por favor, dígale a que está a su lado, ¿sabías que el pecado mora en ti?
No se lo voy a poner difícil, pues. No le voy a hablar de inmoralidad sexual, que es lo que dice que es la voluntad de Dios, que nos apartemos. ¿Usted no ha tenido problemas con su carácter? ¿No se le ha salido por ahí, ay, idiota? O una expresión de ese tipo. Y después usted tiene que decir como decía cierto personaje, se me chispoteó, pues, ¿verdad? Es decir, en el Padre Nuestro, Jesús nos está enseñando que debemos llegar a Dios reconociendo nuestra limitación. Reconociendo, no me metas, Señor, en tentación. Por eso dice Pablo, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y bueno, y allá usted puede leer ahí Romanos 7, para ahí llega Pablo en un momento vamos a leer mejor un verso más, verso 18. Y yo sé que en mí, mire, esto es tremendo, hermano. Es decir, en mi carne. ¿Qué dice Pablo? Entonces quiere decir que el hombre carnal no tiene nada bueno. Fíjese que Pablo dice, el hombre animal, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre animal, el hombre carnal, es el que no ha nacido de nuevo. Es el que no ha tenido un encuentro personal con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces lo que voy a decir, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Toda la gente que está afuera, que no tiene una relación con Dios, son considerados hombres naturales, animales y carnales. Bíblicamente dice que no tienen nada bueno. Nada bueno. Lo único bueno que nosotros tenemos es la simiente de Dios dentro de nosotros. Pero escuche bien, cuando Pablo se enfrenta y dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, pregunto, ¿quién era Pablo? ¿Fariseo de fariseos? En cuanto a la ley irreprensible del linaje de Israel, hebreo, dice una versión, de pura cepa, y sin embargo él dice, en mi carne no habita nada bueno. Y si yo entiendo nada, es nada. Si humanamente necesitamos, por eso cuando leemos el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, no me metas en tentación. Señor, no, mira, es que ya me conozco, ya sé cómo soy. ¿Cuántos ya hemos llegado a ese entendimiento? Sí, ¿para qué me buscas si ya sé cómo soy? Sí, ¿para qué me busco? Por ejemplo, hermano, el que es iracundo, que debe dejar la ira, por supuesto, ¿para qué se mete en pleitos ajenos? Si, como dice el dicho, en lío de casados y hermanos no hay que meter las manos. Yo soy iracundo, mejor alguien quiere pelear conmigo, mejor me voy, ya me conozco. Ya sé que voy a parar retando a las manadas al otro, porque soy iracundo. Si yo soy celoso, si yo soy envidioso, si yo debo reconocer eso para decirle, Señor, mira, vengo a pedirte porque tu voluntad es que yo no sea así. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, si yo soy iracundo, o mejor si soy orgulloso, que es lo más común de todos nosotros, ¿verdad? Si soy orgulloso, la voluntad de Dios es que yo sea manso y ¿qué? Y humilde. Entonces vengo a la oración y le digo, Señor, mira, vengo a pedirte, tu voluntad es que sea humilde, pero reconozco que soy orgulloso. Entonces te pido que me des la capacidad y la fuerza para aprender humildad. Tu palabra dice que si pido conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si tú me oyes, yo tendré la respuesta. Lo dice tu palabra. Entonces empiezo a conocer la voluntad de Dios y mis peticiones las empiezo a adecuar a la voluntad divina.
Y entonces dice la Biblia que si Él me oye, entonces tendré respuesta de parte del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que ver, le voy a mencionar 4 cosas sencillas esta noche. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que nos apartemos. Señor, dame fuerzas para apartarme, Señor. Dame fuerzas para huir. No voy a hacer usted lo que hizo una persona. Dijo, yo soy valiente, si yo me expongo y no hay problema. Y hermano, ¿le puedo tocar la mano? No hay problema, yo tengo fuerza. ¿Le puedo dar un abrazo? No hay problema. ¿Le puedo dar un beso? No hay, ¡pum! ¿Y qué pasó con la fuerza? De pronto él se estimó fuerte cuando en realidad debió haber huido. Fíjese que el único pecado que la Biblia dice del cual hay que huir no es Satanás. No, usted no lee en la Biblia, huid del diablo, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Resistid al diablo. O sea que si el diablo se le presenta, usted resístalo. Pero si el diablo se le representa en una tentación, patas pa' qué te quiero, decían en mi pueblo. Pegue la carrera. Diga, no, aquí es de correr. Esto es de huir. Esto es de alejarme. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, Primera Tesalonicenses 4:3, es que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 5:18. Mire, esto es fantástico. En 5:18 dice, yo quiero recordarle nada más, conocer un poquito la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Diga, en todo. Estás clavando una tabla. ¡Pah! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vas en el freeway, de repente se te mete alguien, hermano, y ¡pah! Gracias, Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿tú le das gracias a Dios por todo? Por lo bueno, por lo malo. O tú dices, la que desgracia, mira lo que me pasó, hermano. Maldición, hombre. Y el Señor dice, dame gracias. Yo me recuerdo un día que estando en una actividad espiritual, el Señor empezó a bautizar a unos jóvenes. A otros les dio dones espirituales, otros estaban danzando en el Espíritu. Se ve cuando Dios está ministrando ahí en una vigilia. Y a mí ni siquiera, pero ni una lágrima, hermano. Nada. Llorando y clamando. Y entonces el diablo me empezó a hablar. Porque el diablo habla, ¿eh? Vete a dormir mejor, hombre. Era una vigilia, ¿viste? Vete a dormir. A ti no te va a tocar Dios en toda la noche. Y entonces, bueno, estaba pensando, cuando el Espíritu me dice, da gracias. Le dije, ¿por qué le voy a dar gracias si no me ha dado nada? Dale gracias. Ni siquiera me ha tocado. Aprende a ser agradecido. Mire, usted le da gracias a Dios por todo. Y yo aprendí eso, hermano. Cualquier cosa, sea buena o sea mala, Dios sabe. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, Señor. Por algo pasó. Recuerdo que una oportunidad, hace muchos años, se me entraron, porque de todo he padecido, se entraron a robar a la casa y nos robaron, hermano. Y de repente, cuando llegué a la iglesia y la congregación supo que me habían robado, hermano Otto, vamos a reprender al diablo que le devuelva. No, dije, yo con el diablo no tengo nada que ver. Yo solo sé que si Dios lo permitió, fue por algo. Padre, gracias, Señor. Y de repente Dios mostró una escoba barriendo. Dije, ya sé por qué.
Dios limpiando. Dios limpiando. Mire, ¿qué es la voluntad de Dios? Dad gracias. Me recuerdo la experiencia de una hermana que está en la oración, lunes de oración, que eran los lunes allá de oración. De repente entran corriendo y le dicen: hermana Tonita, su casa se quemó, agarró fuego. Y la hermana Tonita: gracias Señor, gracias que mi casa se quemó. Y un periodista lo oyó. Ya el otro día salió en el periódico de ahí de la ciudad: mujer loca, da gracias a Dios porque su casa se quemó. Y todo el mundo leyó eso, ¿viste? Pero también lo leyó un cristiano que era muy pudiente y dijo: ¿cómo es posible que esta hermana dio gracias? Y la fue a buscar y le encontró. ¿Quién es la viejita que dio gracias porque su casa se quemó? Y dice: hola hermana Tonita. Y entonces: hermana, usted, sí hermano, Dios sabe por qué me quedé sin casa. Y dice: no, mujer pobre, ¿no? Pero bendigo a Dios y le doy gracias. Y aquel hombre le dijo: me admira su fe y me admira su corazón y su espíritu. Fíjese que Dios me mandó, le dijo, para que la lleve a su nueva casa. Y le regalé una casa, pero preciosa, hermano. Y entonces el periodista ya no sacó nada. Ya no digo nada. Hubiera sacado a la loca que dio gracias, ahora fue recompensada por el Dios de la misericordia y la justicia. Esa es la voluntad de Dios. Diga conmigo: santificación y que sea agradecido. O sea, mis estimados hermanos y amigos que están aquí esta noche, cuando llegue a la casa y usted llegue con hambre y su esposa le diga: mira, solo tengo frijolitos, gracias Señor. Y no esté ahí, porque hay quienes, como dicen tantas cosas, ¿verdad? O decimos tantas cosas. Primera de Pedro capítulo 2. Estoy tratando de identificar cuál es la voluntad de Dios en aspectos prácticos, por supuesto, porque hay muchas cosas en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 verso 15. Hermano, yo quiero, voy a ser práctico. Yo quiero apartarme de inmoralidades. Y yo quiero ser agradecido. ¿Cuántos se atreven a decir así? Yo quiero apartarme. Es mi voluntad. Dios me puede obligar, pero no, yo decido en mi libre albedrío. Yo quiero apartarme. Yo quiero ser un hombre agradecido. Sea que haya frío, que haya calor, que me vaya bien o me vaya difícil, quiero ser agradecido con Dios. Pero también dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien hagáis enmudecer. Entonces a veces dan ganas de pagar mal por mal. Tu vecino, tal vez tu vecino habló mal de ti, hizo algo contra ti, llévale un pastelito. No, hermano, si eres un desgraciado hijo del diablo, y que se lo trague la tierra y que se vaya al infierno vivo con toda su gente y que lo quemen a fuego lento. Eso es lo que Satanás quiere que yo diga. Pero ¿qué quiere Dios? Que haga el bien. Fíjese que ¿por qué le digo eso? Porque entonces yo voy a llegar delante de Dios: Padre, mira, estas son mis peticiones. Dame, Señor, la oportunidad de hacerle bien a este que me hace mal. Entonces Dios te oye. Y si Dios te oye, tiene las peticiones de tu corazón. O sea que no es asunto, perdóneme, no es de ser tontos. A mí me interesa que Dios me conteste mis oraciones.
A mí me interesa que Dios me diga, sí, sí, te lo doy. Pero entonces Dios quiere ver que yo haga su voluntad. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Entonces quiero hacer el bien. Quiero hacer lo bueno. Porque entonces estoy en la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo, vamos a leer verso 16. Primera de Pedro 3:16. Y mire lo que dice aquí. Yo sé que son cosas sencillas, pero que me pregunto si las practicamos, hermano. Dice, teniendo buena conciencia. Vamos a leer a versículo 15. Pongamos el 15 antes, hijos, mejor. Vamos a subir un verso ahí. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre. Por favor, no vaya a hacer lo que hizo nuestro hermano, que se iba a evangelizar aquí a Tijuana, hermano, y tristemente él pues padece de los ojos y usa lentes así gruesos. Y entonces empezó a evangelizar a un muchacho, y mira que Cristo te ama, que nada con Cristo, que te vas al infierno si Cristo no te salva, no, que entonces se enojó. Pues vete al infierno, pues, hijo del diablo, le dijo el evangelista. Y el otro le dice, pero no te enojes, lagañoso, le dice. Y eso lo encendió más, hermano. Y lo tuvieron que agarrar porque le quería pegar, dice usted. Entonces, ¿cómo evangelizar con ese espíritu? Si dice que es hacerlo con mansedumbre y reverencia. Verso 16. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Ya ve que eso es más viejo que la maña de pedir fiado, que lo estén difamando a uno ahí, que estén hablando mal. Eso viene de antes, eso está en la palabra. Verso 17. Dice el verso, pues es mejor padecer haciendo el bien. Oiga esto, hermano, si así es la voluntad de Dios. Caray, dije yo. Entonces quiere decir que Dios nos da el privilegio de parecernos a Jesús. Pregunto, ¿cuántos males hizo Cristo Jesús? Y sin embargo lo mataron, lo crucificaron, lo condenaron. Porque dice, porque es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hermano, ore por fulano de tal, fíjese que está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Fíjese que estaba predicando, hermano, y lo metieron. Amén. Oremos por él. Ay, pero ¿por qué está en la cárcel? Ay, porque pasó unos 2 kilos, hermano. No. Entonces su justo y merecido castigo, ¿verdad? Dice la Biblia que la voluntad de Dios, si hay que padecer, que sea por hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Pedro dice en el capítulo 4, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, dice, vamos a ponerlo en la pantalla, Primera de Pedro 4, 2. Vamos a ir al verso primero, 4, 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Oiga lo que está diciendo. Versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, una pasión humana que quizás le va a causar conflicto: el fútbol. Hermano, juega México contra Guatemala y no va a la iglesia por la pasión del fútbol.
Las telenovelas. Ay, hermano, ¿y por qué no fue el viernes al culto? Es que a las 8 está. ¿Cuál es la que está ahora de moda? Gracias a Dios no sabemos, ¿verdad? Las pasiones humanas. Entonces, cuando vamos a cerrar este pensamiento, cuando el Señor me enseña a orar, debo reconocer, hermano, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Nadie puede resistir su voluntad. Pero Él ha determinado que en el trato con nosotros, Él no va a obligarnos. Dígale a que está a su lado, esa es una bendición. Dios no te obliga. Dios va a esperar que tú rindas tu voluntad, que tu libertad, tu libre albedrío decida: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sabe? Cuando alguien está haciendo, yo escuché también hoy que nos dieron una palabra que decía que Dios tiene cosas preparadas para nosotros, pero que es necesaria la humillación. ¿Sí la escuchó? Hágase tu voluntad. Eso es humillarnos. Eso es decirle: Señor, mira, no mi voluntad, no lo que yo quiera, no lo que a mí me parece, sino haz tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es el juego que Jesús nos enseña que hay entre la soberanía de Dios y la permisión que nos da a nosotros. Entonces tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, para que cuando nosotros oremos al Señor, nuestra oración sea conforme a su voluntad. Y al estar conforme a su voluntad, entonces Él nos oye, y al oírnos, Él nos da las peticiones de su voluntad. Quiero terminar con un verso. Miren las voluntades de Dios. Romanos capítulo 12, vamos a leer versículo 1. Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que dice, en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. Y no os conforméis, verso 2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis. Miren las voluntades de Dios, son 3. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Hay una voluntad que es buena, que Dios dice: sí, está bien, está bueno, pero no es lo más excelente. Hay otra voluntad que es aceptable. Está como cuando su hijo, su hija se encuentra su peor es nada, ¿verdad? Y usted dice: pues no es lo que quería, pero pues está aceptable, está más o menos, ¿verdad? No. Pero hay una voluntad que es perfecta. Entonces yo puedo caminar. Cuando Jesús dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, yo puedo caminar en lo que es bueno. Pero Dios dice: no te conformes a lo que es bueno, ve a lo que es aceptable, que tiene un valor mayor que ser bueno, y verificar hasta llegar a lo que es perfecto. Entonces requiere que trabaje mi mente. Por favor, ponga sus manos sobre su mente y diga: Señor, bendice mi mente, porque yo quiero verificar lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es delante de ti perfecto. ¿Para qué? Para que cuando ore, mis peticiones tú las escuches, que tú oigas mi oración, que yo sepa, Señor, que estoy orando conforme a tu voluntad. Fíjese, voy a hacer una pregunta. Yo creo que si tenemos algún tipo de problemas, vea que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Entonces cuando usted ore, dígale: Señor, tu voluntad es mi santificación,
Pero mira, Señor, yo tengo debilidades en estas áreas. Entonces te pido fortaleza para, Señor, corresponder. Dios no te va a negar eso, porque estás orando conforme a su voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios, fíjese, es que seamos enriquecidos en todo. ¿Sí o no? Padre Dios, bendíceme, enriquéceme para que yo pueda hacer buenas obras. Yo estoy orando conforme a su voluntad. Yo estoy pidiéndole conforme a lo que Él estableció que es su voluntad. Es que es tan fantástico, hermano. ¿Cuánta gente le pide a Dios cosas que no son la voluntad de Dios? Señor, obliga a mi esposo, Señor, a que te busque, a que sea. Y Dios va a decir: esa no es mi voluntad, obligarlo. Señor, haz que mi esposo se convierta. No, primero enséñale tú con un espíritu afable, sencillo. Gánatelo. ¿Cuántas mujeres estarán orando para que el Señor convierta a sus esposos? Pero los esposos, hermano, fíjese que bíblicamente la voluntad es que sean ganados con un espíritu afable y sencillo. Tal vez, hermano, le ponen. Yo supe de una hermana que lo evangelizaba hasta con la sopa, hermano. Le daba sopa de letras, ahí le ponía: Cristo te ama. Ya estaba hasta aquí el hombre porque a veces nosotros queremos a la fuerza y no conforme la Escritura dice. Cerremos con esto. El Padre nuestro, hay muchas cosas que es la voluntad de Dios, pero yo solo quise recordarle algo. Nosotros no seremos oídos, no tendremos la respuesta divina si nosotros no aprendemos a orar en armonía con la voluntad de Dios. Termino leyéndole esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, tu voluntad, mire, tu voluntad, Señor, es que yo haga buenas obras. Tu voluntad es que yo sea generoso. Tu voluntad, Señor, es que yo provea para mi familia. Prospérame. Y Dios te oye, porque esa es su voluntad. Tu voluntad, Señor, es que te sirvas con sanidad. Tu voluntad que tenga fuerzas para servirte. Señor, sáname. Si cualquier cosa, mire, yo quiero que usted se aferre a esta escritura. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos. Fíjese que la Biblia dice ahí, vamos a ponerlo, hijos, en la pantalla, primera de Juan 5:15. Y si sabemos, yo termino aquí porque mañana vamos a estar orando aquí en la mañana, ¿va? Usted dice ahí, y si sabemos que Él nos oye, y me gusta mucho porque ahí dice: en cualquier cosa que pidamos. Cualquier cosa. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo quisiera que esta noche le dijéramos: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Y al encontrar la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. Y sabemos que es la voluntad de Dios. Y entonces la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios, para que oremos conforme a esa voluntad de Dios. Y Él nos dará las peticiones que hagamos hecho. Padre Dios, esta noche he platicado un poquito con tu pueblo sobre esa frase que Jesús nos enseña: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Quizás hemos estado orando, Señor, pidiendo que se haga nuestra voluntad, pidiendo, Señor, creyendo que nuestra voluntad tal vez es la mejor opción. Por esta noche, Señor,
hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en cada mente, cada familia. ¿Te atreverías a decir al Señor, Señor, hágase tu voluntad? Mi familia, hágase tu voluntad en mi trabajo, hágase tu voluntad, Señor, en todo lo que tú me has dado. Yo sé que tengo un libre albedrío, pero esta noche yo someto esa libertad a tu voluntad. Oramos, Señor, así como Jesús nos enseñó. Que venga tu reino, Señor. Que podamos disfrutar de tu presencia y tu realidad. Y que se haga tu voluntad. Que cada familia, Señor, sea tu voluntad. Padre Dios, perdónanos si no hemos hecho tu voluntad. Hemos hecho nuestra voluntad. Hemos tomado decisiones en nuestra voluntad. Pero esta noche te pedimos, Señor, hágase tu voluntad, para que tú nos escuches y para que nos concedas las peticiones que te hacemos, Señor. Peticiones que tú las conoces, que están delante de ti. Pero, Señor, nos rendimos, nos humillamos para aceptar tu voluntad y no la nuestra. Para hacer, Señor, lo que tu palabra dice que es tu voluntad y no lo que nosotros pensamos. Así como está, solo quiero decirle, la voluntad de Dios es que bendigamos y que no maldigamos. La voluntad de Dios es que paguemos lo que debamos. La voluntad de Dios, hermano, es que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que seamos sencillos y humildes. La voluntad de Dios es que amemos. La voluntad de Dios es que nos sometamos unos a otros en el amor. La voluntad de Dios es que reconozcamos a los que nos dirigen en el Señor. La voluntad de Dios te va a traer las peticiones de tu corazón. Pero hay que doblegar esa libertad que Dios nos ha dado y humillarnos y decirle: venga tu reino y hágase tu voluntad. Padre Dios, esta noche que esta palabra, Señor, pueda entrar en mi corazón y que cuando yo llegue a la oración sea, Señor, una rendición delante de ti, y que pueda, Señor, en concordia, en armonía con esta palabra, Señor, pedirte: venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo. Y que en esa voluntad tuya perfecta, esa voluntad tuya buena y agradable y perfecta, podamos, Señor, estar delante de ti, servirte y recibir, Señor, esa gracia maravillosa. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.